Para mí la filosofía es el conjunto de opiniones que una persona o un grupo de personas tienen o tuvieron acerca de algo o de alguien más. Yo me construí esta definición a través de tres palabras que vienen de la filosofía: la hermenéutica, la fenomenología y la deconstrucción lingüística. No te preocupes si tú no sabes qué significan esas palabras o qué son, porque yo creo que yo tampoco lo sé. Lo único que yo hice, según lo que yo alcancé a entender de estas tres cosas, fue, en lugar de asumir que yo tenía una definición acerca de lo que la filosofía era, o que alguien tenía una definición válida acerca de lo que la filosofía es, me fui a Google, busqué un diccionario y escribí la palabra filosofía. Y al hacer eso me salieron varias palabras, 5 o 6 palabras, que en conjunto intentaban darle un sentido a lo que la palabra filosofía significa. Seguido a eso empecé a buscar la definición de cada una de esas palabras y a su vez, por ejemplo, de esas 5 palabras que intentaban definir lo que la filosofía es, de cada una de ellas salían otras 5 palabras tratando de definir esa palabra. Y si a su vez en esas nuevas palabras volvía a hacer el ejercicio, eso tendía hasta el infinito o no. Realmente, en mi caso, cuando hice esto con la palabra filosofía, tendió hasta el punto en que resultaba redundante la búsqueda, porque las palabras se empezaban a definir con otras palabras. Por ejemplo, la palabra conjunto con grupo, y luego iba a buscar que era un grupo y me decía que era un conjunto, y si buscaba la definición de conjunto me decía que era un grupo, y si buscaba la definición de grupo me decía que era un conjunto. Es decir, llegaba a un punto donde ya las palabras no se referían a más palabras, sino que se utilizaban entre sí mismas para generar una definición. Entonces, lo que yo empecé a hacer después de haber descompuesto las palabras, después de haber desestructurado las palabras con las cuales se le intentaba dar significado a la palabra filosofía, fue empezar a escoger las que a mí me hicieran más sentido, las que fueran más coherentes conmigo, las que yo dijera, ya entiendo por dónde va la cosa. Y a partir de eso empecé a construir mi propia definición de lo que era. Yo no sé si esa sea la definición verdadera, o si llegue a haber una definición verdadera, o si alguien tenga una definición más válida que otra, pero por lo menos haciendo este ejercicio yo me construí una definición que yo entiendo y que puedo decir que de alguna forma es mi definición. Filosofía es para mí el conjunto, o sea, un grupo de opiniones, es decir, de juicios, de explicaciones, de historias, de relatos, que alguien, es decir, una persona o un grupo de personas tuvieron en algún momento de la historia o tienen en el presente acerca de algo, de alguna cosa, un objeto o de alguien más. Puede ser acerca de otra persona. Entonces, desde mi punto de vista, como yo me di cuenta al hacer este ejercicio de construir la palabra, por ejemplo, filosofía, buscando en el diccionario qué significaba y luego buscando cada una de las palabras que lo componían, y así hasta encontrar el punto en que ya fueran redundantes las significancias, me di cuenta que las palabras de alguna forma funcionan como un sistema donde cada piecita, cada palabra no solamente tiene sentido por sí misma, sino que le da sentido a otras palabras y a la vez obtiene sentido del significado de las otras palabras. Por lo tanto, imagínate, si eso ocurre con una palabra, igual puede ocurrir con una opinión o puede ocurrir con un cuento. Un cuento o una opinión, una frase está repleta de palabras y cada una de esas palabras está repleta de sentido, de explicaciones, y eso termina constituyendo lo que la persona entiende, que es lo que le está diciendo. Sin embargo, ¿esa es la única posible explicación? No. Hay millones de formas de entender una palabra, millones de formas de darle un sentido a un texto, por ejemplo, a un cuento, a una historia. Y entonces, de la misma manera, yo creo que lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía se convierte en un conjunto, en un grupo de opiniones, de observaciones que una persona hace acerca de lo que está allá afuera de él, lo que él está viendo. Y a partir de esas opiniones, él se hace una idea acerca de las otras personas y acerca de las otras cosas. ¿Y esto para qué te sirve en tu día a día? Esto
cómo lo puedes tú aplicar en tu vida, o cómo te puede ser útil, o para qué carajos sirve, por ejemplo, la filosofía, o darse cuenta de esto que te acabo de decir. Como te dije desde mi definición, la filosofía es el conjunto de opiniones que alguien tuvo en algún momento o que alguien está teniendo en este momento. Tú no te imaginas qué cantidades de cosas nosotros asumimos como normales o ciertas, o incluso decimos que son del sentido común, y no nos damos cuenta que son fruto de algo que alguien opinó en algún momento de la historia, de una reflexión que alguien hizo. Todo el mundo que tú ves alrededor que hemos construido los seres humanos, lo hemos construido a partir de decisiones que se están tomando en este momento o que se tomaron en algún momento. Y detrás de esas decisiones había una persona que estaba opinando por qué había que tomar esa decisión y no tomar otra decisión. Y esa persona basaba esa opinión en su filosofía o en la filosofía que alguien más le había enseñado, es decir, en un conjunto de opiniones. Y así como fue de esa forma, pudo ser de cientos de formas distintas. Esto es útil en tu día a día porque puede ser que, por ejemplo, tú no ves posibilidades para hacer algo en este momento, o te sientes resignado a determinada situación, o no ves salidas a alguna crisis que estás teniendo. Pero si te das cuenta, eso desde dónde lo estás haciendo. Lo estás haciendo desde la opinión que tú tienes respecto a eso. Y esa opinión, por un lado, está formada por tus propias opiniones, pero está cargada y repleta de las opiniones que otros tuvieron hace muchos años, hace décadas, hace siglos, o incluso hace milenios. Y tú ni siquiera sabes eso y lo asumes como verdad, como si eso fuera así y punto. Darse cuenta de esto, siento que te permite ayudarte a cuestionarte a ti mismo y por lo tanto a cuestionar tus propios límites. Pero bueno, como digo, esta es la definición que yo he construido de este asunto, de lo que la filosofía es y para qué cuestionarse esa definición, o para qué construir una definición propia. ¿Tú qué crees que es la filosofía? ¿Te hace sentido lo que yo te digo o cómo te parece? Cuéntamelo en los comentarios. Si te parece que este video le podría ser útil a alguien más, compárteselo. Sígueme en mi Instagram, @juancamilo.rico. Suscríbete a este canal y recuerda que los sueños no se cumplen, se construyen, y el que puede construirlos eres